Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. En este espacio exponemos una breve conferencia sobre un tema bíblico de manera semiformal y todos pueden participar con preguntas y comentarios. Comenzamos. Buen día, hermanos y amigos. Estamos listos para tener una charla bíblica basada en Mateo capítulo 7, verso 12. En esta ocasión, en mi espíritu traigo el interés de hablar de esto y también que mis hermanos del canal participen. Bienvenidos son todos a esta charla. Mateo capítulo 7, verso 12. Palabras de Cristo. Está el pastor John, está el pastor Jofré, la hermana Dafne y varios hermanos acá. Vamos a contextualizar acá porque claro, quiero leer el verso 12 para sacarle el jugo, pero hay que contextualizar y entonces empezamos en el verso 9. Palabras de Cristo. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, qué interesante que Cristo declara que somos malos, ¿verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que, y esta frase así que nos enlaza, ¿no?, con lo que acaba de decir, está relacionado. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. El pastor John mencionaba hace como unos 40 minutos sobre esta condensación de la ley y los profetas en el primero y más grande mandamiento y el segundo que es semejante a él, ¿no? Verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Bueno, lo primero que quiero mencionar, hermanos, y doy un cambio para oír sus comentarios, es que el Señor está señalando que a pesar de que nosotros somos malos, y esto le ha parecido a la gente ahí de mi congregación un poquito raro, ¿no? Porque cuando les he leído esta parte, les digo, hermanos, levanta su mano todos los que son malos. Y muchos la levantan, pero otros dicen, no, yo no soy malo. Bueno, pero el Señor dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces el Señor primero plantea un panorama que todos conocemos. Nosotros, por malos que seamos, hermanos, por egoístas que seamos, a nuestros hijos no les vamos a hacer daño. Si nuestro hijo nos pide un pez, no le vamos a dar una serpiente. Entonces, hay algo bueno, lo que se llama el afecto natural en la vida de los seres humanos y que también está profetizado, ¿no?, que en los últimos tiempos nacerían algunos sin este afecto natural. Pero aquí el Señor está señalando básicamente que el ser humano es egoísta, es malo, pero a sus hijos pues los trata bien. Pero luego, dejando a los hijos, pasa a hablarnos de
el prójimo. Y aquí es donde reside todo el problema, hermanos, porque nosotros queremos todo para nosotros, queremos justicia para nosotros, queremos misericordia para nosotros, y entendemos la misericordia, la justicia para nosotros, pero cuando ya se trata del prójimo, es ahí donde empieza el problema. Y este es el tema que quiero tocar, hermanos. La justicia en relación a nuestro prójimo, porque este comentario de Cristo es muy profundo. Y ahorita les voy a leer el comentario de la Biblia de Jerusalén respecto del verso 12. No sé si alguien quiera comentar algo. Adelante, hermanos, ahí están los micrófonos. Cambio. Bueno, hermano, yo quería saludaros, bendiciones. Yo creía que era un audio, pero por lo visto es directo. Bendiciones, aquí estamos a la escucha. Cambio. Amén, hermano Stane, Dios te bendiga. Sí, estamos en vivo acá. Un saludo, hermano, qué bueno que estás aquí en el tema. Miren, les voy a leer el comentario de la Biblia de Jerusalén de Mateo 7:12. Leo así en el comentario. Dice: esta máxima de conducta era bien conocida de la antigüedad, especialmente en el judaísmo. Dice, véase 4:15 de la carta de Aristeas, Targum, Levítico 19:18. Gilel, filósofo, etc. Dice, pero en forma negativa. La máxima era conocida en forma negativa, no hacer al prójimo lo que no quisiéramos que él nos hiciera a nosotros. Jesús, después de él, Jesús, está muy chiquita esta letra. Jesús, y después de él, los escritos cristianos dan a esta máxima un gran giro, un giro positivo, que es bastante más exigente. Bueno, esto es lo que me llama la atención. Vamos a ver qué comentarios se suscitan aquí, hermanos. Es muy diferente decir, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es en el dicho acá, en el ambiente mexicano, es no te metas con nadie para que no se metan contigo. Sencillo, ¿no? Y parece que es lo mismo, pero no, el Señor lo está ahora diciendo en forma positiva. Aquella máxima conocida, yo creo que en todos los países es igual, porque apela a lo que es la lógica, la justicia, o sea, no hacerle a otro lo que no quieres que te hagan a ti, pero el Señor no está diciendo así, está diciendo, hagan ustedes a los hombres lo que ustedes quisieran que ellos hicieran con vosotros, y esto es muy diferente. Vamos a ver si hay algún comentario respecto de la proyección positiva y la proyección negativa de estas palabras. Cambio. Es que el Señor vino a servir, Él vino a servir a los demás. Él quiere que sirvamos, Él quiere que nos seamos humildes. A partir de que vino Cristo, vino la enseñanza, vino la revelación. Él quiere que demos nosotros como cristianos el paso, no esperar, y servir como también lo hacen los pastores que sirven en su iglesia, y bueno, son ejemplos de cómo el Señor sirvió a los demás, así como en otros textos dice, así como yo os he amado, así como yo os he amado, también quiero que vosotros os améis unos a otros. Y nos da ejemplo. Él mismo puso el ejemplo de la humildad, lavándole los pies a sus apóstoles, y bueno, siempre ha estado en servicio a los demás. Él vino no a ser servido, sino a servir, pero a toda la humanidad.
Cambio. Bueno, una de las cosas que estaba viendo yo, pastor, es que, bueno, pastor y por supuesto toda la congregación, Jesucristo está enseñando verdaderamente al pueblo de Israel en qué consisten los mandamientos. Ellos han venido por aproximadamente 1500 años conociendo estos mandamientos, y estos se los han ido explicando los rabinos. El pueblo como tal no tiene muchas veces acceso a toda la información y mucho menos a estudiarla. Pero hay personas que se dedican al estudio, y para ello tienen, por supuesto, ellos a sus maestros de la ley y a sus rabinos y todo ello. Pero aquí viene verdaderamente el único que puede de una manera autoritaria decir exactamente en qué consisten los mandamientos y las ordenanzas y las leyes de Dios para su pueblo. Y allí, en el Sermón de la Montaña, Él les va a empezar a explicar en qué consisten todas estas leyes. Y aquí le está explicando una máxima muy importante, que el hombre tiene que... básicamente la ley se resume en amor. La ley divina se resume en el amor hacia Dios, y la ley de las relaciones humanas se resume hacia el amor, en el amor hacia el hombre. Si son capaces de entender este concepto, entonces son capaces de cumplir, no solamente capaces de entenderlo, por supuesto, pero capaces de entenderlo y aplicarlo en su vida. Entonces son capaces de verdaderamente poner en práctica la intención de la ley. Y les está explicando de una manera muy puntual con respecto al hecho de que no son buenos. A mí me parece eso algo muy importante, inclusive hasta el día de hoy. La gente tiene una concepción errada de la humanidad, por cuanto piensan que la humanidad es buena en su incepción, pero se corrompe con el tiempo. Y es todo lo contrario. La humanidad es mala, es pecaminosa. Y el tiempo no le favorece, porque en el tiempo aprende nuevos vicios y se perfecciona en su maldad. Lo único que le puede ayudar es iba a decir una recreación, pero la palabra no es recrear, eso lo estoy traduciendo de mi mente de inglés al español, es comenzar de nuevo. Esa sería la palabra. Hace falta comenzar de nuevo, ser una nueva creación en Cristo Jesús. Cambio. Quisiera a los que me dijerais dónde, en qué parte de las Escrituras habéis leído, que no la he escuchado. Gracias. Amén, bienvenido a la charla. Mateo 7:12. Básicamente estamos analizando el verso 12. Qué interesantes comentarios, hermanos, para el programa. Pastor John, mire aquí, porque esta es la ley y los profetas. Qué interesante, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, y él le decía yo a los hermanos anoche, cómo la justicia o el cumplimiento de la ley empieza, el Señor dice que debe de empezar con un sentimiento en nosotros, interior. Ya hablábamos de la proyección negativa del mandamiento. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero esa proyección es egoísta, es podemos decir, indiferente, ¿no? No me meto con aquel, si yo no me meto con él, él no se mete conmigo. Pero el Señor nos habla a la acción, es una proyección distinta. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, pero el punto número 1 aquí es que la justicia empieza en nosotros, en lo que nosotros sentimos. Es decir, cuando hablamos del prójimo, pues el prójimo, la palabra prójimo de todos es sabido aquí en la sala, que es la palabra antigua para el próximo. Aquel fariseo, queriéndose justificar, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor le habla del hombre que fue herido y que estaba tirado en el camino, ¿no? Yo no puedo decir que un hermano que vive en China sea mi prójimo, sencillamente porque no lo tengo a mi lado, no le puedo hacer bien ni mal.
pero mi prójimo es el próximo, aquí el vecino, el pastor John, todos los que están en sala, con aquellos a los cuales tengo contacto, el entorno. Entonces, aquí el Señor está diciendo cómo nos metamos al cumplimiento de la ley y los profetas, pero empieza con los anhelos personales. Todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, punto y coma, porque esta es la ley y los profetas. Les decía yo a los hermanos anoche, oh hermanos, cómo quisiera yo que me estafaran, cómo anhelo que alguien me haga una tranza, ¿no? Me venda un automóvil caro y que la transmisión esté descompuesta, y cómo anhelo que me estafen. Todos estaban carcajeando. Obviamente no, nadie quiere que lo estafen, nadie quiere que lo roben. Entonces, si nosotros con una mente carnal decimos, bueno, yo no quiero que me roben, por eso no robo, pero el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo, ¿quieres algo positivo para tu vida? ¿Quieres una bendición? ¿Quieres que te traten bien? Bueno, el cumplimiento de la ley empieza en ti, exactamente como tú sientes y como tú quieres, así tú le vas a hacer a tu prójimo, y después vamos a esperar la cosecha, ¿no? Aquí tenemos un problema, Pastor John. ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay tanto problema entre los grupos humanos? Bueno, porque no hemos tomado las palabras de Cristo. Cambio. Cierto, Gamaliel, el problema de la humanidad es que no han tomado en consideración las palabras de Cristo, y no solamente los que la escuchan son los que van a agradar a Dios, porque en realidad el agrado es en hacer y no escuchar. Hoy por hoy la gente puede ver a Jesucristo como un buen maestro, y mucha gente lo ha visto así a través de la historia, pero no pueden ver a través de él o en sus palabras la autoridad. Estamos hablando de Dios mismo diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces ya no solamente es tomar la palabra y decir, mira, ¿sabes qué bonito consejo está dando? O sea, tenemos que decir si el consejo es bueno y de quién viene, y si viene de Dios hay que cumplirlo, porque lo contrario, en realidad no cumplirlo es simplemente desobediencia a Dios, y por ende acarrea maldición. Así que no basta solamente con pensar que es un buen consejo. La humanidad tiene que someterse a la voluntad de Dios a través de la fe en Cristo para poder poner en práctica estas palabras. Y como bien sabemos, tenemos que esperar el regreso de Cristo, porque la humanidad es rebelde. Cambio. Saludos, hermanos. Bendiciones, hermano Gamaliel. Qué fundamentos, qué simple y qué sencillo es para el cristiano, desde la perspectiva de la humildad, recibir ese principio como una forma de vida, no como una simple teoría o como un simple consejo. Es solamente con humildad, desde la postura del carácter de Cristo, como se puede llevar a la práctica en la vida de nosotros, una vez yendo a la cruz, una vez comprendiendo que el amor de Dios tiene un propósito para buena vida y para vida eterna, obviamente. Muy bueno el tema. Bendiciones. Yo creo, hermanos, si miramos el versículo 1 del capítulo 7 con el 14, así dice, pues hacer con los demás lo mismo que queréis que los demás hagan con vosotros. Es decir, aquí nos está exigiendo saber impartir justicia, que la misma justicia que yo quiero que hagan conmigo, cuando yo tenga que aplicarla, la tengo que hacer igual, aplicarla igual. La justicia que yo quiero para mí, la tengo que tener para con los otros. Porque, es decir, yo no puedo tirar piedras a un tejado y prohibir que tiren piedras al mío. Cambio. Amén, amén. Bienvenidos los comentarios, hermano Rafael, hermano Armando. Permítanme, ahí les dejo los micrófonos porque tengo una llamada, Ahí están los micrófonos, sigan.
Bueno, también comentando, Benito Juárez en 1867 dijo el respeto al derecho ajeno es la paz, y no era cristiano, y dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz, y siempre hay que respetar a los demás, y no es simplemente no meterse con el prójimo, sino tratar de llevarnos bien y sobrellevarnos, porque es muy difícil llevarnos con el prójimo, pero Jesús nos está dejando aquí en Mateo 22:37, dijo Jesús, amarás al Señor como tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí habla en Mateo el gran mandamiento en el capítulo 22, versículo 37 al 40. Habla de cómo debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces tenemos que seguir la enseñanza que Jesucristo nos ha dejado para poder así amar y hallar la justicia, no nada más justicia para nosotros mismos, sino justicia también para el prójimo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue más allá de una simple forma de sembrar y cosechar. La vida es una tierra fértil en la que se siembra y se cosecha. No mida, con la vara que mides serás medido, con la misma intensidad con que juzgues a otros serás juzgado. Romanos 2 dice: tú que juzgas al hombre por lo que hace mal, crees que va a ser juzgado si vosotros hacéis lo mismo. Bueno, el Señor Jesucristo fue todavía más allá. Primera de Corintios 13:7 dice que el amor todo lo soporta, todo lo calla, todo lo espera, todo lo sufre. Y es una actitud delante de Dios, es una actitud correcta, porque siempre va a haber quien nos lastime, quien nos persiga, nos murmure o esté en desacuerdo con nosotros. Y bueno, desde la perspectiva de Dios no son nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, como decía el hermano Gamaliel, todo comienza desde la aplicación de nosotros mismos, ¿verdad? Considerándonos nosotros, que todo lo que nosotros hagamos a los demás se nos va a volver a nosotros. Y si lo hacemos bajo esos principios, añadiendo la palabra que el Señor dice, misericordia quiero, bueno, pues seguramente va a haber una consecuencia favorable para el pueblo de Dios. Amén. Amén. Hermanos, yo voy por mi hija aquí a la universidad, entonces yo estoy aquí en el móvil y el tema continúa. De todos modos, yo voy a grabar esto y lo voy a subir al video. Qué bueno que están todos los hermanos aquí comentando. Pastor Armando, ese es el punto que me tiene impactado, ¿no? Que la justicia no comienza con el prójimo. La justicia no comienza en no meterte con el otro para que no se meta contigo, aunque eso es parte de la lógica, ¿no? Pero el Señor dice que la justicia comienza en uno mismo, en el anhelo, no importando lo que tu prójimo piensa, ¿no? Sino que el sembrador no es el prójimo, en este caso el sembrador o el que va a accionar, el primero que va a accionar es el receptor del mandamiento. Y mire qué bonito, no basado en exigencias así lejanas, imposibles de cumplir, no. Lo que queremos para nosotros, qué precioso, ¿no? Lo que queremos para nosotros, pues es lo que hay que sembrar. Cambio. Hay un orden, ¿no es cierto?, que está bueno tenerlo en cuenta, que es cuando comienza por uno, por la persona en sí. Y hay un gran mal de estos tiempos que quizá antes no había tanto, pero es que es la falta del amor propio de mucha gente, y nosotros conocemos bien cómo muchos llegan a la iglesia, llegan al Señor, ¿no es cierto?, con tanta droga y gente que no ama su vida. Entonces es muy difícil cuando no está ese principio, que podríamos decir un principio humano, ¿no es cierto?, es algo totalmente natural.
pero si no se restaura eso primero, difícilmente puede amar a otra persona y querer algo bueno para otra persona cuando no lo quiere para sí mismo. Es un orden a tener en cuenta, ¿no es cierto? Está bueno tenerlo en cuenta también a veces por personas que parecen estar sanas, pero que tienen una autoestima muy baja y creen que merecen poco para ellas. Cuando esto es así, también hay un fuerte egoísmo escondido detrás de eso y inconsciente, ¿verdad? Y entonces eso hace mal también, no solo a la persona, sino al prójimo. Cambio. Sí, pero es interesante como hace mención y apela a un amor inclusive por encima al amor propio, porque se está dando el primer ejemplo de que uno, siendo malo, sabe cómo amar a sus hijos. Entonces imagínate eso. Si no eres capaz de amarte a ti mismo, y sabemos muy bien que hay personas que no parecieran hacer un buen trabajo en el amor propio, pero sí saben que para sus hijos desean lo mejor. E inclusive hay padres que no saben cómo tratar bien a sus hijos, pero con todo y eso, cuidado que alguien se los maltrate, porque eso sí saben reconocer el maltrato a sus hijos y eso sí los enerva, porque aunque no sepan cómo hacerlo, muchos de ellos quieren lo mejor para sus hijos. O sea, me parece bien interesante como también coloca eso allí, que no siendo buenos sabemos cómo querer a nuestros hijos y luego mira cómo a la final te lo lleva, haz para con otros como quieres que hagan para contigo. Las personas con las que nos toca convivir día con día también son hijos de alguien, como quisieran los padres de ellos que sus hijos fueran tratados. Cambio. Correcto. El Espíritu me lleva a muchas cosas, me lleva en un camino de la palabra de un lado a otro. Fíjese cómo nosotros sentamos el precedente o establecemos el principio. Cuando se da algo, el Señor dice que más bienaventurado es dar que recibir, por algo lo dice, ¿no? Poniendo como ejemplo la regla de oro, ¿no? Hacéis con los hombres lo mismo que te gustaría que hicieran contigo, pero no solo hacer, mirar, hablar, actuar, pensar. Se sienta un precedente como camino, como ejemplo, como guía, como testimonio en la casa. Sara le decía a su esposo, Señor, Abraham, y Señor significa guía, ejemplo, maestro, protector, proveedor, todos esos virtudes de un esposo, como el Señor nos dice. Pues yo soy su esposo de ustedes, ¿verdad? Bueno, pero si ponemos como precedente, como fundamento, el amor que dice el Señor, no basado en emociones o en sentimentalismo, sino en principios, en que yo deseo lo mejor para ti. Y cuando dice de el que no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo, porque no ha concebido el perdón de Dios. El que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y cómo podría yo amar a mi prójimo si yo peco? Si el pecado es la consecuencia de la muerte por el pecado. Entonces, ¿cómo podría yo amar a alguien si yo mismo no me amo? Si yo me amo, dejo de pecar, cuando menos lo procuro. Sé que hay una naturaleza ahí, dice Pablo, que me harás. Pero eso siento un precedente en el trato con los demás, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi prójimo. Siempre eso. Yo deseara que me esperaran, que me soportaran, que creyeran que algún día voy a llegar al nivel que alguien que me ama desea. Así lo tengo que aplicar yo. Todo lo creo, todo lo soporto, todo lo espero. Padre, ahora sí voy a dejar de tomar. Bueno, yo te creo, hijo. Ahora sí me voy a dejar de meter droga. Yo confío en que sí, hijo. Así Dios es limpio su corazón. Al Señor le decimos, Señor, ahora sí, yo espero, guardo la esperanza. Y te creo porque esa es mi perspectiva. Entonces, creo firmemente que si aplicamos el principio del amor, el amor práctico, la misericordia práctica, va a haber un buen fruto en la vida de los hombres y en las naciones. Amén. Amén, hermano. Sí, qué difícil es hacer esto, ¿no? Para nosotros, pero nosotros que conocemos y hemos creído el amor de Dios, Él nos ha dado ese ejemplo. Nosotros somos como la luz
todo esto se lo estaba dando, era el maestro de maestros y el amor sublime. Él se lo estaba dando como ejemplo también a sus apóstoles. Y como dice 1 de Juan capítulo 4, el versículo 16, que me gustaría leerlo en adelante, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por eso Él nos puso el ejemplo, y como luz que somos, como cristianos, podemos de seguir ese ejemplo, seguir sus pasos y reflejarlo en el mundo. Porque nosotros somos, hermanos, el ejemplo y la luz del mundo, para que el mundo también pueda tomar este ejemplo. Cambio. Hermanos, ya llegué a la oficina, los estuve viendo en el camino. Qué precioso programa está saliendo, hermano. Me estremezco yo con las verdades aquí leídas. Hay mucho aquí, hermano, miren. Dos cosas quiero comentar. El pastor Jofré hablaba del que no se ama, y claro, es verdad, hay gente dañada, ¿no? Gente confundida, pero ahí tenemos el campeón. Cristo Jesús dice que nosotros, fíjese que el amor de nosotros es un reflejo de Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y gracias a Dios por este campeón que transforma vidas, transforma leones en corderos, y entonces viene podemos recibir la palabra, ¿no? Con mansedumbre, la palabra ingerida. Pero siempre está la figura de Dios, y luego que es benigno. Aquí en 7:11 dice que nosotros somos malos, decía el pastor John. Y luego, pero dice, pero vuestro Padre es bueno. En otras partes dice que Él a los ingratos y a los malos es benigno con ellos, ¿no? Pero mire qué sabias palabras del Señor, como decía el pastor John. El Señor como que nos llama la atención. A sus hijos sí los tratan bien, así que es como diciendo: no me vengan a decir que no se puede, señores. Hay algo de bueno en ustedes, hay reacciones que les convienen y las llevan a cabo, aunque son malos. Así que ahí se enlaza pues la actuación para con tu prójimo, pero siempre está todo emana de Dios. Todo emana de nuestro Padre bueno. Y yo le dije a mi hijo una vez, porque yo pues estudio la Biblia con él, ¿verdad? Con mi hija, y le digo: mira, mi hija, lo que dice aquí, mira lo que dice aquí, mi hijo, mira. Ya son universitarios y a veces me cuestionan y todo eso. Pero yo le decía que hay principios muy sencillos de los cuales el hombre se ha olvidado. Dice la Biblia que no debemos derramar la sangre del hombre, ni maldecir al hombre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjense qué concepto, hermanos. Dice, cuando habla de la lengua, por ejemplo, ¿no? En Santiago capítulo 4, dice: hermanos, con esta lengua bendecimos a Dios. Fíjese la acción: con esta lengua bendecimos a Dios, pero con esta lengua también maldecimos a los hombres. Pero luego te señala la paradoja, ¿no? La contradicción, que son hechos a imagen de Dios. Es decir, que al maldecir a los hombres, prácticamente estamos atentando contra la divinidad, porque ese hombre lleva la imagen de Dios. Y le decía yo a mi hijo, hablando pues de lo que es el uno y el prójimo, cuando uno mata a un hombre, prácticamente se está matando a sí mismo.
Y mi hijo me preguntó, ¿por qué, papá? Bueno, porque ese hombre es la imagen de Dios y tú también tienes la imagen de Dios. Tarde o temprano te va a matar, el hijo de él te va a matar, o el amigo, o alguien te va a matar, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pero es una cosa tan tremenda que nosotros no consideramos al prójimo, y no consideramos que al hacerle mal al prójimo, nos hacemos daño a nosotros mismos. Claro, a veces hay tiempo de por medio, no nos llega el golpe, pero nos va a llegar sin duda, porque esta es una ley, hermanos. Cambio. Amén, amén. Estaba leyendo un poquitito adelantado la palabra que decía mi hermano, y gloria a Dios porque entra en lo más profundo de mi alma. Le he predicado a la iglesia ese concepto. Cuando nosotros maldecimos al prójimo, maldecir no quiere decirle groserías, simplemente quiere decir murmurar, contraponer el principio universal que Dios ha establecido, la ley del amor. Hablar de otro, ¿verdad? Dice Tito 1:15 que un corazón mezquino todo le es malo, todo es distorsión. Y bueno, Job 31:15 dice que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Es tremenda la consecuencia de hablar del prójimo. ¿Por qué? Porque cuando decía mi hermano, por ejemplo, el Señor vino a cumplir la ley, y la vino a cumplir espiritualmente. No se trata de matar físicamente, sino que el que aborrece a su hermano lo mata, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero allá en el Antiguo Testamento dice la palabra que el que derrama la sangre de un hombre, lo que le decía mi hermano a su hijo, la tierra reclama la liberación, y la tierra es solamente liberada con la sangre de aquel que derramó esa sangre, que provocó ese derramamiento. Mire, me voy a ir un poquito, no le voy a robar mucho tiempo. La palabra de Dios dice que Él ha establecido los pactos para honrarlo y glorificarlo. Mi pacto fue con Él de vida y de paz, dice Malaquías. He creído que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca buscará la ley el pueblo, porque mensajeros de Jehová. Y Dios me ha mostrado algo. El sacerdocio comienza en la casa, como dicen las cartas pastorales, y el que era obispado buena cosa desea. Pero el capítulo 2 de Malaquías, versículo 1 dice: ahora pues, sacerdotes, hablando a mí, para ustedes es este mandamiento: si no oyen y no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras maldiciones, bendiciones, y aún las he maldecido porque no han decidido de corazón. Fíjense nada más la consecuencia que hay cuando no se aplica el principio del amor en las cosas. Hay una consecuencia terrible, aún cuando se dice ser un ministerio y no vivir en santidad, no procurar vivir en santidad. Dios convierte las bendiciones en maldiciones. Si alguien está pecando y a usted le dice Dios te bendiga, está le diciendo una maldición, no porque provenga de Dios, sino porque pasa a través de ese corazón. Proverbios 23:7 dice: tal es el pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe te dirá, mas después vomitarás lo que te dijo que comieras. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba contigo. Es tremendo, hermanos. Bendiciones. Oiga, pastor, qué interesante. Le ruego, por favor, repita la cita, cómo la bendición es convertida en maldición. Oiga, qué feo. Y honestamente yo no había considerado como la bendición de alguien que no está viviendo la escritura es una maldición. Sí había oído, se había leído, por ejemplo, que el que bendice falsamente, ¿no?, es pecado. Pero ese texto está tremendo, pastor. Son cosas en el espíritu, ¿no?, que desconocemos.
y de seguro que hay efectos ahí malos. Una cosa sí yo he visto, pastor, y es un tema delicado, que cuando un pastor, un líder vive en pecado, toda la congregación es afectada. Cambia. Correcto, hermano. Es Malaquías 2 del 1 al 9. Sí, por esa consecuencia dice tanto, también Dios nos hace bajos ante todo el mundo. Así por no guardar los caminos y la ley y hacer acepción de personas. Entonces Dios nos hace bajos ante los ojos del mundo, nos pone como testimonio de mal y no de bien. Y entonces por la falta del principio fundamental de la ley sobrenatural de Dios en el amor, también entonces manda a